Un E15 en el tobillo es de esas patologías que son súper comunes dentro de la sociedad. Yo soy Tony y vengo a enseñarte cuáles son las 9 claves sobre el abordaje de este E15 de tobillo. Lo primero que quiero aclarar es que si queréis hacemos otro vídeo hablando del otro tipo de E15, pero cuando decimos E15 de tobillo nos solimos referir a el E15 de la zona lateral del pie, de la zona donde está el peroné. En esa zona del ligamento es donde más prevalencia de lesiones, es decir, más veces las personas a nivel poblacional pues se lesionan, mucho más que de la cara interna, aunque también hay bastante prevalencia. La primera de las 9 claves es la protección, y es que es importante, no tan importante como antiguamente se creía, el intentar proteger y preservar la función del tobillo en esos primeros días en los cuales tú cuando te lesionas tienes un cuadro súper agudo con dolor, inflamación, hinchazón, sensación como de tumefacción. Notas el pie también inestable al andar, incluso puede que no tengas capacidad para andar. Y todo esto hace que los primeros, al menos, las primeras por lo menos 24 a 48 horas, sea un periodo en el cual es mejor siempre tener cesado todas las actividades que provoquen dolor. E intentar preservar el tejido lo más posible. Es decir, intentar pisar, pero poquito, si podemos pisar, pisamos, pero siempre hacerlo todo con cierto margen para dejar que todo el cuadro que nos está formando esa lesión pues se genera en esos 2 días. El segundo, aunque no es tan realmente importante, es la elevación. Aunque antiguamente se creía que era mucho más importante elevar el pie durante mucho tiempo, en verdad no es tan importante. Aún así puede ser útil en esta parte, en este estadio agudo, subagudo de la lesión, en esos primeros días. Puedes tener el pie a cierta elevación respecto al corazón. Aún así, si no lo haces, pues tampoco pasa nada. La tercera clave sí que es muy importante y es, por favor, absteneros, es decir, dejar de utilizar antiinflamatorios para curar esta lesión. ¿Por qué? Vamos primero con los antiinflamatorios, que son medicamentos. Los medicamentos que son antiinflamatorios, cuando tomamos un antiinflamatorio, eso lo que hace es cortar una señal. Es decir, tu cuerpo en ese momento está en un fenómeno de cascada inflamatoria en el cual está mandando muchísimo glóbulo blanco, plaquetas hacia esa zona para, primero, preservar el tejido y segundo, ir recuperándolo. Todo eso es parte de una cascada inflamatoria que si tú te tomas un antiinflamatorio vas a cortar, porque el antiinflamatorio la función que tiene es inhibir esa señal inflamatoria. Por lo tanto, puede que su uso, sobre todo su uso prolongado, nos afecte a nivel de cicatrización del tejido y de maduración de este, porque si, naturalmente, imagínate que estamos haciendo una obra y de repente, pues deja de venir fondos a la obra, dejan de venir obreros. Y por otro lado está el tema del hielo. El tema del hielo es un tema muy controvertido que si queréis hacemos otro vídeo. ¿Por qué? Porque al final utilizar hielo, ¿por qué lo utilizas? ¿Lo utilizas porque te duele o lo utilizas porque es un antiinflamatorio? Si lo utilizas porque te duele, realmente yo estoy a favor de que se use siempre con mucha precaución y con un tiempo delimitado de máximo 15 minutos. Y con una aplicación indirecta, es decir, intentando rodearlo de papel, no con la aplicación directa de hielo. ¿Por qué? Porque al final es una sensación térmica local que es agradable y agradecida a la persona que se lo pone. Pero claro, si lo que hacemos realmente es todo el día estar con el hielito, puede, incluso hay información científica que nos aporta que puede llegar a actuar como antiinflamatorio esta vasoconstricción, que es lo que provoca el hielo, al menos a nivel periférico, que puede que si nos excedemos de tiempo sí que nos pueda empezar a dar problemas a nivel de la cicatrización del tejido, como puede ser el antiinflamatorio oral que te puedes tomar como medicamento. La cuarta clave también es un poco controvertida, que es la compresión. Es decir, el utilizar tape, a ver si tengo por aquí algo yo de tape. No es tape, pero es prácticamente lo mismo, es kinesio. Utilizar una venda para compresión. A ver, de esto hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Se puede utilizar, sinceramente, sobre todo a nivel de mecanorreceptores, yo creo, opinión, que al final nuestro cuerpo, cuando a ti te tocan, tú sientes que te tocan. Eso es una señal, eso es un receptor de tu cuerpo, un mecanorreceptor de esta señal mecánica que te está llegando, que es el que le dice a tu sistema nervioso central, oye, que te están tocando, haz algo. Pues para mí eso es la importancia, que es que tú rodeas un tobillo, igual que por ejemplo cuando juegas a algún deporte, con un tobillo vendado. Juegas y te pones probablemente por mecanorrecepción, por tener en cuenta siempre, tener como un pitido aquí dentro de decir, oye, acuérdate. Aún así también, bueno, se habla de que cierta compresión puede ayudar a nivel vascular, pero bueno, eso sinceramente es una literatura que está
gente a favor y gente en contra. El quinto punto sí que es muy importante, que es la educación. ¿Por qué? Porque en cuanto nos da algún tipo de problema, de repente creemos que se nos ha apagado el mundo. Cuando un E15 no debe ser tan limitante como puede presuponerse en tu mente. Es decir, puede que tú pienses que tú no puedes pisar porque te va... No, tranquilo. Un E15 hablamos de que es un daño a nivel de ligamento y de función del tobillo. A nivel óseo, si tienes un E15 no tienes ningún tipo de problema. Por lo tanto, no tengas miedo a pisar. Vas a tener dolor, vas a tener cierto dolor. Si tienes mucho dolor, realmente no pises. Pero sí que una carga progresiva, de la que después hablaremos, es importante, y la educación para someter a una persona que está muy fragilizada y que tiene mucho miedo a pisar tras tener este fenómeno es súper importante para que empiece a cargar el pie. Hablando de la carga, la sexta justamente es la carga, es decir, el ir aplicando carga, porque si no, amigo y amiga, tu tobillo no se va a recuperar nunca. Es decir, si tú estás yendo a un sitio en el cual tu tobillo solo le dan con las manitas, solo hace gomitas en una camilla, solo te ponen parches, te ponen... No. Tu tobillo tiene que tocar el suelo. Y te voy a explicar muy fácil por qué. Porque tu tobillo trabaja dentro del suelo. ¿Tú cómo te mueves? Con el tobillo plantado en el suelo. Por lo tanto, esa readaptación tiene que ir en torno a que somos seres humanos, que estamos en bipedestación con los dos pies en el suelo, y esa es la verdadera recuperación. Que lo otro vale, pero acuérdate que son medidas cortoplacistas y probablemente hacia el manejo del dolor. Por lo tanto, el ir encontrando estrategias para que ese tobillo se vaya moviendo poquito a poco, integrando esa carga a nivel mecánico, como hay muchísimas formas de integrarla, desde utilizar una báscula, por ejemplo, hasta empezar a trabajar solo con la puntita del pie, solo con el talón, detectar qué áreas te duelen más al pisar, qué menos, pero ir integrando eso. Ir jugando con, a lo mejor si vas con muleta, ponértela en el lado contralateral a la lesión, irte quitando de eso, ser cada vez más funcional. No nos olvidemos que esta lesión no es tan incapacitante. Si hablamos de un grado muy alto de lesión, puede que sí, pero en un grado medio-bajo no es tan incapacitante como, te repito, creemos. Por lo tanto, aunque pisemos y tengamos cierto dolor, no pasa absolutamente nada. El séptimo, aunque te parezca una tontería, pues es el optimismo hacia la lesión. Es decir, el ser optimista, como te estoy diciendo, de decir, oye, no estoy tan mal. Afrontar la lesión como un reto y como que no es una lesión tan grave, ¿sabes? Si estás en esta situación, no es tan grave como puedes presuponer. Y te lo digo yo, que me he hecho, creo que 3 E15 externos en el izquierdo y 2 en el interno del derecho, por el querido fútbol. Y al principio se te baja la cortina y se te apaga la luz, pero poco a poco te vas dando cuenta que a los 2 días ya puedes ir pisando poquito a poco, y cuanto más normalidad le des al tobillo y menos miedo tengas, va a ser mejor, porque vas a evitar compensaciones futuras y porque vas a hacer que poco a poco vayas a ir mucho más pronto empezando a tener tu vida de nuevo. Ya me he perdido. El octavo paso es la vascularización, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor dices, oye, a mí me va muy bien, pero yo sigo viendo aquí mucho hematoma, mucho moratón por el lado, y sobre todo que me sigo viendo el pie como una bolsa. Entonces, ¿qué hago si me sigo viendo? Pues mira, hay muchas estrategias. Realmente las que creo que son más importantes puede que sean las que no tienen impacto porque dan menos miedo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que baje una inflamación? ¿Con un antiinflamatorio? Ya sabemos que no, porque eso la corta. Lo que queremos es bajarla y controlar la inflamación, no quitarla. La inflamación es súper buena y es una reacción de tu cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, mi gran recomendación, sinceramente, es intentar aumentar a nivel de metabolismo, ¿vale? Es como, por ejemplo, si tú quieres bajar de peso y no quieres dejar de comer, ¿qué haces? Pues empiezas a darle más caña a toda esa parte de cardio para gastar las calorías. En este caso, las calorías son la inflamación. ¿Cómo hacemos que nuestro retorno venoso, que está tan estancado, porque claro, hay tanta inflamación que tu cuerpo no es capaz de intentar absorberla y llevársela por el retorno venoso, que es el funcionamiento normal de todo su engranaje? ¿Cómo lo hacemos? Puede que sea la mejor opción con un entrenamiento aeróbico sin impacto de baja intensidad. Por ejemplo, bici estática. Por ejemplo, si no te molesta mucho el pie, natación. Y ya te puedes imaginar, por ejemplo, nunca sé cómo se llama esta máquina, creo que es elíptica, la de los pies y las manos. Por ejemplo, un remo, aunque creas que no, un remo, algo que a nivel vascular te incite, y sobre todo que movilice la zona. Y por último, por ser un poco más redundante, la novena clave es el ejercicio en sí, es decir, el trabajar el ejercicio hacia la movilidad,
hacia la fuerza y hacia la propiocepción de la persona, que tenga que ese tobillo, que tu cuerpo sabía dónde estaba en el espacio, vuelva a saber dónde está. ¿Cuál es el camino? El camino es ganarle la movilidad, ganarle la fuerza y gestionar la carga bien, de forma que pasito a pasito vayas alcanzando el nivel a nivel propioceptivo, es decir, de tu propia conciencia del pie que tenías antes, ¿no? Como tú puedes mover la mano y tú dices, muevo el meñique, muevo el do gordo. Lo mismo con el pie. Hago dorsiflexión, es decir, hacia arriba, pues la hago. Hago hacia abajo. Intentar integrando esos patrones motores de nuevo que se nos han desintegrado tras la lesión que hemos tenido traumática. Y bueno, no hay décima clave, la décima clave es que mucho ánimo y mucha fuerza si tienes esta lesión. Si es que la has visto porque has tenido otra, pues si te toca otra vez, ya sabes, intentar afrontarlo con el máximo optimismo, que es lo que está de tu mano. Al final, el ser una persona optimista hacia tu lesión y que te vas a recuperar, porque estas lesiones se recuperan. Y es importante recuperarlas y pillarlas desde el principio porque son lesiones muy recidivantes, es decir, hay muchísimas recaídas, una tasa alta de personas que han tenido una lesión una 15 y han vuelto a tenerla, entonces hay que tener mucho ojito con eso. Así que nada, me despido aquí, sígueme si te ha gustado, compártelo a un amigo o una amiga que tenga esta lesión o que pueda interesarle y nos vemos pronto.